Continuamos, segunda hora. Muy buenas tardes a todos los que vayáis entrando. Estáis en la caja de Pandora, soy Luis. Y antes de continuar, deciros que aquí arriba tenéis un enlace que pueden copiar y pegar, y lo pueden pegar en Telegram, en WhatsApp, en sus redes sociales, y decir de que estamos en vivo, o nos pueden ver a lo largo. Si lo dejan ahí, pues ya nos irán viendo en diferido. También se pueden suscribir a todos los canales que estamos saliendo actualmente a través de YouTube, Caja de Pandora, Matrix Pandora, Yolanda Soria, Pandora TV, Luis Palacios. Y también estamos transmitiendo por el Facebook La Caja de Pandora /vídeo, el grupo La Caja de Pandora y Luis Manuel Palacios. Y estamos en el Twitch de Caja de Pandora Vídeo. Recordad que en Twitch es un enlace único, siempre es el mismo. Y los viernes hacemos los programas especiales que en YouTube no podemos hablar de según qué temas. Pues esos temas los tratamos los sábados de 6 a 8. Para las personas que sí os suscribáis en este canal de Twitch, pues veréis que hablamos más libremente de cualquier tema. Pues dicho esto, vamos ya a saludar. Primero tenemos a Pilar. ¿Qué tal, Pilar? Un saludo. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenos días acá, buenas tardes allá en España. Pues buenos días para la gente que estáis en México. Pilar nos va a presentar a Mario Sabán. Mario Sabán está en Barcelona, igual que yo. Y vamos a hablar un poco de cábala, de psicología y de muchas cosas. Pilar también es estudiante del tema y conoce muy bien todo el ecosistema. Y nada, le hemos dicho a Pilar que si nos podía ella hacer la entrevista, porque ya conoce un poco el tema, para que fuéramos más por faena, como se dice habitualmente. Y Pilar, pues, es una de nuestras compañeras, moderadora, también ha estudiado conmigo, con lo cual es una experta en toda la materia. Y Pilar ahora os va a presentar a Mario. Vamos ahora a subir a Mario aquí arriba para que también esté con nosotros. Un saludo, Mario. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tú, Luis? ¿Cómo estás, Pilar? Tanto tiempo. Pues muy bien, Mario. Un saludo. Pilar, te doy paso. Sí, no escucho al doctor Sabán. No sé si hay algún tema por ahí, porque no lo alcanzo a escuchar. ¿No lo escuchas, Pilar? Pues te ha saludado, te ha comentado que hacía mucho tiempo que no veíais y eso, que cómo estabas. ¿Me escuchas, Pilar? Ya, doctor. Bueno, justo, sí, tenía un rato. Estoy muy contenta de poder reunir a dos personas que están tan eficientemente trabajando por el despertar de conciencia. La verdad es que desde mi corazón les doy muchas gracias a los dos. Y bueno, voy a presentar al doctor, licenciado en Derecho, cuenta con... Espera un momento, Pilar. Como hay un retorno, Mario, cuando esté hablando... Le voy a Pilar, poner esto. Sí, le voy a poner esto. A ver, quizás no es... Vale. A ver, habla ahora, Pilar. A ver. Ya no se escucha. ¿Ya? Sí. Ok, muy bien. Entonces, el doctor Mario Sabán es licenciado en Derecho, cuenta con 6 doctorados en Filosofía, Antropología, Historia, Psicología, Teología, Matemáticas aplicadas. Y en la Escuela de Cábala y Psicología, este conocimiento sistematizado que es la Cábala se extiende a otras disciplinas. Y solo por mencionar alguno de sus cursos, en la escuela podemos encontrar los senderos cuánticos de la Cábala, neurociencia y Cábala, Cábala y escritura, homeopatía y Cábala. Le agradezco otra vez muchísimo, doctor Sabán, el tiempo de esta entrevista, donde precisamente pretendemos abordar algunos temas que nos conduzcan a reconocer la relación entre la Cábala y la psicología, desde la perspectiva de saber cómo funcionan las energías cósmicas que se convierten después en energías psíquicas. ¿Podría explicarnos brevemente qué es la Cábala y cómo se gestó su trabajo de ir poco a poco aterrizando las diferentes disciplinas de conocimiento? Bueno, en realidad aquí hay mucho para hablar, ¿no? Son muchos siglos en los que se desarrolló la Kabbalah, muchos años míos también en el desarrollo de esta sabiduría, grandes pensadores que contribuyeron a conformar muchos de los grandes temas de los que habla la Kabbalah. Y para tratar de comprender de manera simple y llegar al público lo más rápidamente posible sin entrar en demasiadas complejidades,
lo que hay que explicar es que la Cábala describe prácticamente de un modo muy similar lo que los físicos en el siglo XX describen como el Big Bang. Es decir, la teoría de la Cábala es el Tzimtzum, la autocontracción del infinito, y podríamos decir que es una intuición, si se quiere, muchos siglos antes de lo que se va a llamar en física la teoría del Big Bang, de cómo se creó el universo. Pero con tal nivel de detalle en que los cabalistas pudieron explicar las diferentes contracciones. Por supuesto, para crearse el universo a partir del infinito, estaríamos hablando de infinitas contracciones. No podríamos dividirlas en procesos, pero los cabalistas lo dividieron en procesos de acuerdo a cómo esa energía iba llegando hacia la materia. Tenemos que entender que desde el punto de vista de la Cábala, el infinito es un infinito consciente, es decir, que hay pensamiento dentro del infinito. Claro que un pensamiento infinito para nuestra mente es una cuestión muy paradójica y, si se quiere, muy difícil de comprender desde nuestra mente limitada, pero existe un pensamiento, una conciencia, podríamos llamarla, dentro del infinito, que quiere revelarse, que quiere de alguna manera mostrarse dentro del universo, y que para eso se tiene que retirar de sí misma para poder revelarse en este universo. En definitiva, comienza la existencia de la primera paradoja. Dios se retira para que pueda ser visto. Ahora, ¿visto por quién? Visto por él mismo, porque al final no había otro nadie que él. Entonces, toda la estructura del universo, con todos sus componentes, con nosotros, con todos los fragmentos de seres vivos que hay en esta realidad, y con todas otras inteligencias que seguramente existirán en otros lugares del universo, son ni más ni menos fragmentos de conciencia de esa matrix que podríamos llamar en algunos casos Dios, o en otros casos el infinito de energía, como se quiera llamar. ¿Qué hace la Cábala? Bueno, la Cábala describe cómo esas fuerzas cosmogónicas, esas energías, que al principio no son energías, que dentro del infinito son vibraciones, con lo cual ya entramos en otro concepto también mucho más, si se quiere, misterioso, porque las vibraciones no ocupan espacio, dado que en el infinito no hay espacio ni hay tiempo. Para que exista espacio, para que existan energías, tiene que haber espacio-tiempo y por lo tanto tiene que haber movimiento. Y las vibraciones vibran, pero no se mueven, lo cual también es otra cuestión muy difícil de poder explicar. Pero esas vibraciones en el infinito entraron en un choque que produjo la autocontracción, lo que en Cábala llamamos la lámpara de oscuridad, Utsina di Cardinuta lo llamamos en arameo, donde las vibraciones del infinito entraron dentro de lo que podríamos llamar ese cono, digamos, de energía que se va formando hasta la aparición del universo, que, como ya sabemos, es una explosión en un punto de densidad y de contracción, porque lo curioso es que el infinito se contrae en un punto, no todo el infinito, sino ese tipo de vibraciones, estalla el universo, y con el estallido del universo, los físicos esto lo llaman, ya sabemos, Big Bang, comienza a revelarse dentro del universo los diferentes niveles de formación con que se van a crear todas las realidades fragmentadas. De modo que en hebreo, nosotros esas realidades fragmentadas dentro del universo las llamamos Elohim, llamamos a Dios en plural, no lo llamamos en singular. ¿Y por qué lo llamamos en plural? Porque en esta realidad vemos como una especie de pluralidad de dioses. Es decir, a Dios nunca lo vemos en su raíz, en su matrix. Lo vemos siempre en una forma muy plural. Y por lo tanto, la Cábala explica desde esas fuerzas cosmogónicas hasta que esas fuerzas cosmogónicas se van fragmentando a lo que nosotros llamamos una energía psicológica, una energía psíquica, porque al final un fragmento, nosotros como fragmento, llamémosle que cuando pensamos, tenemos un problema cuando pensamos, porque en realidad desde el punto de vista de la Cábala, nosotros no pensamos, el universo piensa dentro nuestro. Entonces, es una cosa como curiosa, decir nosotros no pensamos. Desde el punto de vista de la Cábala, yo no pienso. Desde el punto de vista de la Cábala, la información del universo que se encarna en mí está pensando, con lo cual es una cosa muy misteriosa que todos nosotros no pensamos, sino que todos nosotros somos antenas del pensamiento del universo.
qué interesante porque eso nos permite conocer más acerca de nuestra identidad y de nuestro papel dentro del universo. Y esa explicación que usted nos da de cómo operan las energías desde otro nivel hacia donde nosotros estamos, pues también nos colabora a saber cómo funciona nuestra alma y desde dónde estamos operativos. Bueno, continuando con este tema para encontrar la relación entre la cábala y psicología, que ya fuimos hacia atrás y también ya fuimos hacia arriba, ahora nos explicó. ¿Podría comentarnos más acerca del acto de la creación, pero ya en un nivel más hacia abajo, el acto de la creación conocido como Maaseh Bereshit, ¿no? Mira, en principio es muy gracioso cómo los seres humanos utilizamos el lenguaje, ¿no? Cuando tú me dices que intente de arriba venir abajo, en el universo, frente al infinito no hay abajo ni hay arriba. Es decir, que cada vez que bajo, subo y cada vez que subo, bajo. Porque en realidad, si tú desde el centro del universo vas hacia arriba, también vas hacia abajo desde el otro lado. Es decir, el abajo y el arriba no existen en el universo. Entonces, cuando hacemos referencia al abajo y al arriba, ¿a qué hacemos referencia? Cuando decimos hacia arriba, en el universo no es hacia una zona geográfica, sino es hacia lo sutil de la energía que hay en el universo. Y cuando decimos hacia abajo, no vamos hacia abajo de ninguna parte, sino que vamos hacia la materia, hacia la densidad de la materia. Quiere decir que si yo estoy en Júpiter, no es que ni voy ni abajo ni arriba de la Tierra, voy hacia abajo de la densidad dentro del universo. Así que hay que tener cuidado cuando hablamos de abajo o arriba, porque no es un tema geográfico, es un tema de densidad de la energía. Dicho esto, cuando decimos vamos a bajar, que es esta baja la densidad de la energía, aparecen las formas en la materia, aparece la materia, lo que nosotros llamamos el universo de Asia. Pero la materia no es ni más ni menos que un revestimiento de la energía, porque al final, si tú me ves, en realidad yo estoy revestido de una energía que está dentro mío, que serían los huesos, la sangre, etc. Y si tú sacas ese revestimiento, hay otra energía detrás. En realidad, el ser humano o la realidad de la materia es como estas famosas matriushkas, ¿no? Es como la muñeca rusa, solamente que hay una última muñeca que ya no hay más muñecas porque no puede seguir. La última muñeca es la energía que viene del infinito, porque la última muñeca es vacío, ya no hay más muñecas. Entonces, nuestro desempeño en el universo tiene relación con el contexto espaciotemporal donde nos movemos. Es decir, en realidad cada uno de nosotros cumple una función y esa función tiene que ver con el contexto en que estamos operativos. Y por lo tanto, de alguna forma, y cuando digo contexto operativo, vuelvo a decirte, no es una zona geográfica. Cuando decimos contexto operativo en la Cábala, es un contexto de energía. Es decir, nosotros venimos, cada una de las almas, con un tipo de energía particular, y ese tipo de energía en particular tiene una función de revelación particular de acuerdo a la naturaleza de la energía que trae. Entonces, hay gente que la naturaleza de la energía la va a revelar en la escritura, hay gente que la naturaleza de la energía la va a revelar bailando, hay gente que la naturaleza de la energía la va a revelar en la economía, y cada uno va a revelar la naturaleza de la energía que tiene. Entonces, tenemos un pequeño problema en el campo de la densidad de la materia, porque si nosotros revelamos mal esa energía, o la revelamos incorrectamente, se crea el mal, y no cumplimos la función de nuestra alma. Por lo tanto, la función de nuestra alma tiene que ver con el autoconocimiento de qué tipo de energía nosotros tenemos en nuestro interior, porque ese tipo de energía es la que nos va a dar la función de la energía en el universo. Es decir, en definitiva, sabemos cuál es el sentido de nuestra vida conociendo la naturaleza de las energías que tenemos dentro. Entonces, cuando nosotros analizamos desde la Cábala, en el árbol de la vida, cuál es el diagrama de esas energías, la naturaleza de nuestra propia alma nos va a dar la función del alma en este mundo. Es decir, nuestro autoconocimiento profundo va a hacer que nosotros podamos descubrir el sentido por el cual nuestra alma bajó a esta realidad material. Muy bien, doctor. Quisiera
quisiera citarlo precisamente en este contexto. Usted, como bien dice, nuestra tarea en este mundo es encontrar las energías esenciales detrás de la materialidad. Y bueno, ese es uno de los propósitos de esta entrevista. Yo quisiera continuar precisamente con la explicación de cómo las energías fueron transformándose, cómo están en los transformadores de energía en el siguiente paso, que sería la formación de los 5 universos. ¿Nos puede platicar al respecto? La gente lo puede comprender muy bien, solo que hay que llevarlos un poco más atrás. Vamos a tomar un ejemplo para que la gente pueda comprender lo que es una contracción de la energía, porque si no, esto va a quedar muy teórico. Y la Cábala no habla de teoría, habla de la práctica, de lo que pasa en la realidad. Si uno coge lo que se llama una tabla periódica de elementos, lo que estudiamos en química, ¿no? Cuántos neutrones, cuántos protones, cuántos electrones tiene cada elemento. Vamos a ver que a medida que pasan los siglos en el universo, los años luz, vamos a tener cada vez elementos más pesados, el hierro, el cobre, el plomo. Pero que los primeros elementos del universo son el hidrógeno y el helio, y estos primeros elementos tenían muy pocos, en el átomo tenían realmente muy pocos protones, muy pocos electrones. Quiere decir que solamente mirando la tabla de elementos químicos, podemos ver lo que nosotros en Cábala llamamos autocontracción. ¿Qué es autocontracción? Que se formen elementos cada vez más densos en el campo de la materia por unión de electrones, protones, neutrones. Pero si nosotros vamos al comienzo del universo y vemos la formación de los primeros átomos, estos átomos en realidad son revestimientos de vibraciones ocultas que tiene la materia, y ahí aparece la física cuántica. Y por ese motivo la Cábala y la física cuántica están tan juntas en esto, porque describen exactamente lo mismo. No solamente la Cábala describe lo que es el Big Bang, sino que también la Cábala describe lo que es la teoría de cuerdas, en el sentido de que detrás de la energía, detrás de esa energía atómica, aparecieron los fermiones, los bosones, todos elementos, por ejemplo el bosón de Higgs, todos elementos microscópicos que dan origen a la estructura del átomo. Es decir, la física cuántica avanzó en comprender que el átomo no era la estructura final con la cual está construido el universo. Y por eso la física cuántica fue hacia el interior de la materia, que es el interior de la energía. Y se encontró ahí con vibraciones, con elementos vibracionales, y los cabalistas explican que justamente son los elementos vibracionales del infinito los que conforman lo que hay detrás de la materia. Ahora, imagínate esas vibraciones que explica la física cuántica dentro del infinito y explicadas por los cabalistas dentro del infinito. Entonces tendríamos, para que la gente lo tenga más claro, un periodo, que no es periodo porque no hay tiempo en el infinito, pero un periodo, para llamarlo de alguna manera, donde en el infinito hay solo vibraciones. Todavía no hay energía. Hay un choque de vibraciones dentro del infinito que va a dar lugar al nacimiento de la energía. Ese nacimiento de la energía nosotros lo conocemos como el sistema atómico. Pero el final de la formación del universo, de lo que nosotros en hebreo llamamos Yetzirah, es el universo de Asiá, que es la conformación de la materia. Entonces, hay varias descripciones de cada uno de los universos. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos el universo de las vibraciones, hablamos del universo del Adam Kadmon. Una parte es el universo del Adam Kadmon. Adam Kadmon en hebreo es como el hombre primordial, ¿ok? Donde en ese universo no hay un hombre, es solamente una proyección del hombre en ese universo. ¿Estamos de acuerdo? Podría ser el caballo primordial, el gato primordial. Lo llamamos el hombre primordial porque nos proyectamos nosotros para explicar ese universo antropomórficamente hablando. Pero ese universo del Adam Kadmon o del hombre primordial contiene una explicación de todas las energías que hay en el infinito. Y entonces ya nuestra mente, en ese primer universo, es muy difícil de explicar. Porque ¿cómo conceptualizamos el infinito? Tenemos que conceptualizarlo como conjuntos transfinitos. Y fíjate que Cantor, que es el gran descubridor de los conjuntos transfinitos en el fin del siglo XIX, principio del siglo XX,
ese tipo de matemática que a Cantor lo llevó a la locura, pero que para los cabalistas era una realidad, podían comprender por conjuntos transfinitos las vibraciones dentro del infinito. Es decir, dentro del infinito hay vibraciones. Y ese infinito no se puede revelar, no podemos hablar de él hasta que no existe un universo finito. Ahora, ese universo finito tiene que tener ciertas leyes para que el infinito no nos destruya. Porque por definición el infinito tiene tal nivel de vibración que a nuestro universo nuestro universo limitado no lo podría sostener. Entonces nuestro universo, para sostenerse frente al infinito, tiene que empezar a absorber la energía que viene del propio infinito. Es decir, la única forma que tiene nuestro universo de poder expandirse y seguir adelante es tomar vibraciones que vienen del infinito. Lo curioso es que los físicos cuánticos no llegaron todavía aquí. Los cabalistas sí, pero los físicos cuánticos no, porque los físicos cuánticos siguen buscando como dentro del universo los elementos, cuando en realidad esos elementos no los van a encontrar en el universo dentro, porque en realidad el sistema proviene de la Matrix. Tiene que haber dentro del infinito una vibración que entre dentro del universo. Hay una variable que la física cuántica todavía no descubrió, pero que ya va a llegar la ciencia a descubrirla, aunque los cabalistas ya la podemos explicar. Pero se va a descubrir científicamente dentro de unos años, y es, la variable es qué influencia tiene el infinito fuera del universo sobre nuestro universo. Los físicos hasta ahora trataron de buscar el razonamiento de la expansión del universo en las fuerzas interiores del universo, y nunca lo encuentran. Pero es que nunca lo encuentran porque en realidad la variable está fuera del universo, no está dentro. Hasta que los físicos no encuentren cuál es la variable que del infinito está entrando dentro de nuestro universo, lo que nosotros en hebreo llamamos cab de luz, no van a entender por qué se expande el universo, no van a entender las leyes que se producen dentro de nuestro universo. Por lo tanto, consejo de los cabalistas, no lo doy yo, sino toda la tradición de la Kabbalah, hay que buscar cuál es el elemento que nos está influenciando en forma permanente. En un primer momento, la Kabbalah, que habla de una autocontracción Aleph, del Tzimtzum Aleph, habla de que el universo se rompió, que no pudo resistir la cantidad de luz que entró y que después se recompuso. Esa recomposición nosotros la llamamos universo de Atzilut, el universo de la emanación, donde se creó, desde el punto de vista de la Cábala, una simetría. ¿Y qué quiere decir una simetría? La simetría es lo que permite a un nivel entrar en otro nivel. Vamos a tratar de explicar esto para que la gente lo entienda. Imaginemos una pared. Yo tengo la pared aquí de mi casa, de mi despacho. Entonces, imaginemos una pared. Esa pared con el aire, en principio parece que no tiene ninguna relación. El aire está aquí y la pared está ahí. Pero hay algo sutil que la gente tiene que entender. Si pasan muchos años, la pared se desgasta y es más, la pintura desaparece. Quiere decir que hay un efecto que nosotros no vemos, pero que es muy sutil y se ve solo con los años. ¿Cuál es? Que el aire sobre esa pared está ejerciendo una influencia, pero que no la podemos ver inmediatamente, porque yo no puedo ver, yo veo la pared y no veo la influencia del oxígeno sobre la pared, no veo la influencia, pero hay una influencia. El universo de Atzilut es la influencia del infinito sobre el universo en un sistema de asimetrías. Las asimetrías son las influencias de unos elementos sobre otros. Es decir, en donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo, a mí me influencia la cultura donde vivo. Pero puede que yo me quiera encerrar, y aunque me encierre la influencia de la ciudad donde vivo. Entonces, el sistema de influencias, nosotros lo llamamos sistemas asimétricos, porque producen unos sobre otros. Por eso es tan difícil explicar el universo, porque todos los elementos se influencian entre sí. Es decir, en este momento me influencia dar esta entrevista, al mismo tiempo si tengo sed o no, al mismo tiempo mi pensamiento, al mismo tiempo el oxígeno, al mismo tiempo la pared. Si yo tendría que evaluar todas las influencias que me rodean en este momento, es prácticamente imposible porque me rodea todo el universo de influencias. Entonces, todo fragmento en el universo está influenciado por todos los elementos del universo al mismo tiempo. La Cábala estudia las interrelaciones de todos los fragmentos entre sí. Bueno, es para volverse locos, como podrás ver.
es como para volverse loco, pero vamos paso a pasito. Entonces, después de este universo de Atzilut, donde ya hay una influencia de esas energías del universo, en donde, bueno, yo el fin de semana le pregunté a mi maestro de hebreo que cuál sería su traducción de Atzilut y me dijo, paz total. Entonces yo no sé si efectivamente en ese universo hay una paz total hasta cierto punto esperando la influencia del universo. ¿Cómo nos puede explicar esto y después las siguientes transformaciones? En realidad, claro, paz total como respuesta rápida no está mal, pero es entre comillas, porque está bajando toda la energía del infinito en Atzilut. Es decir, que de paz, digamos, lo que tiene de paz es un equilibrio en la simetría, en ese sentido tiene paz, pero en el sentido del movimiento de energías es brutal lo que está pasando ahí. Es decir, desde el punto de vista de lo que está pasando ahí, no habría paz en el sentido de un equilibrio de constantes, porque en realidad, como existe la simetría en Atzilut, está pasando permanentemente energía influenciable desde el infinito. ¿Por qué se denomina la tradición que podría ser calificado de paz total? Porque en realidad hay una corrección permanente entre las energías femeninas y masculinas en ese universo. Hay como un equilibrio dentro de esa simetría. Pero bueno, no estaríamos en la paz total porque los mundos que le siguen no están redimidos. Es decir, todavía sigue bajando información que nosotros no la hemos captado. Por eso no estamos en el reino de Dios y por eso nosotros no hemos hecho el Tikkun Olam. Porque el Tikkun Olam, la rectificación del universo, tendríamos que para hacer esa rectificación comprender cuáles son las leyes que operan entre el infinito y lo finito de Atzilut. Entonces, claro, nosotros no recibimos esa paz total porque nos falta comprensión de cómo se mueven esas leyes en Atzilut. Tendríamos paz total si nosotros, comprendiendo esas leyes en Atzilut, las aceptaríamos y trabajaríamos dentro de ese sistema de leyes, pero hoy no lo hacemos. Entonces, claro, y mientras el universo sigue en expansión, esa paz total está entre comillas, porque sigue bajando energía dentro del universo. Entonces, es una paz dinámica. Yo no querría decir paz total como estática. Sería una paz muy sui generis, porque sería una paz con mucho movimiento, con mucha dinámica. Es decir, es una paz de mucho crecimiento, no es una paz de un equilibrio sin crecimiento, ¿eh? Muy bien, qué bueno que lo aclare en este sentido, porque nos permite conocer cómo se va transformando precisamente la energía y cómo llega a este punto en donde va haciendo como la gotita que va derramando y entonces va penetrando. Y después de este estadio de Atzilut, ¿qué seguiría, doctor? Emanación tenemos el universo de la creación, que ya es nuestro universo en expansión, el universo que conocemos, aunque hay grandes partes del universo que no conocemos desde el punto de vista de la física, tomando en cuenta de que prácticamente el 70% es energía oscura y otro 23% materia oscura. En realidad los físicos dicen que de la estructura del universo conocemos solo el 7-8% máximo, lo cual nos lleva a pensar que todavía hay muchos misterios y secretos dentro del universo para revelar, pero dentro de eso el universo es un universo en constante expansión que se está formando en todo momento. Por eso dentro del universo de Briah llamamos que existe el universo de Yetzirah, y ese universo de Yetzirah está en formación en todo momento y nos está enviando información a la materia, nos está enviando información a nosotros, que si captamos bien esa información que nos llega, podemos operar con esa paz de la que hablaba tu maestro de hebreo dentro del universo de Asia, porque en definitiva, la cuestión ¿dónde está? La cuestión está en que nosotros vinimos a traer luz al universo para realizar esa rectificación total. Y esa rectificación total tiene con bajar bien las energías, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una función de no perder energía, sino bajarlas adecuadamente a esta realidad.
Es decir, estamos encarnados en la materia por una función en la materia. Entonces, la materia no es solamente biología o un azar de Darwin. La materia es la revelación de algo que quiere aparecer, que se quiere revelar. En definitiva, de algo que quiere vivir. Es decir, de algo, porque al final, ¿qué es la vida? Es revelar información. Solamente que hay niveles de revelación de información. La planta revela una información. La fruta revela una información dentro de la planta, el árbol, dentro. Es decir, todo el sistema de la biología como lo conocemos y todo el universo es un sistema de revelación de la información y cada uno está cumpliendo su función. La banana cumple una función, la manzana cumple una función, todo lo que nos rodea podemos ver que cumple una función, sea que esté en la naturaleza, sea que lo hemos creado nosotros. Por algún motivo existe. Entonces es como curioso que la mente humana, cuando se pregunta mucha gente, no sé cuál es el sentido de mi vida, es realmente como sorprendente, porque si nosotros encontramos sentido a todo lo que nos rodea, ¿cómo es posible que la mente se ponga en el bucle de no saber cuál es el sentido de su vida? Pero bueno, la mente tiene unas características muy curiosas, por las cuales llega a posiciones antibiológicas, si se quiere. Pero bueno, es parte de la mente también, es parte de la paradoja. Muy bien. Bueno, le voy a compartir otro poquito más de la clase de hebreo que pregunté y usted me corrigió. Me dijo, bueno, a ver, quiero la traducción de Briá. Y me dijo, bueno, el infinito creó ahí a partir de su voluntad. Bueno, en realidad la voluntad del infinito, podríamos decir, como todas las características que podamos nombrar conceptualmente del infinito, están puestas dentro del infinito. Es decir, que yo del infinito puedo ser misericordioso, puedo decir voluntad, puedo decir vaso, Buda, puedo poner cualquier cosa en el infinito, porque total el infinito lo aguanta todo. Cualquier concepto que yo diga del infinito es correcto, pero cualquier concepto que diga del infinito es incorrecto, porque yo no puedo poner en un concepto al infinito, porque el infinito no tiene una característica, tiene infinidad de características, inclusive las que nosotros no conocemos. Entonces, claro, decir voluntad a la gente le puede causar, yo también lo digo muchas veces en mis clases, pero somos conscientes que no estamos hablando de la voluntad tal como la conocemos nosotros, de un fragmento finito. Estamos hablando de una voluntad que no tiene ninguna relación con nuestra voluntad. Es decir, que en realidad es consubstancial. Lo que pasa es que en el infinito, todo lo que podamos hablar de él es consubstancial a él. Porque en el infinito, toda la información infinita es consubstancial a él. Inclusive la finitud que se va a crear es información que está dentro del infinito. Entonces, decir que es voluntad, usted puede decir que es voluntad, pero usted puede decir cualquier cosa del infinito. Porque en realidad se lo permite todo. El infinito tiene toda la información. No se oye, no se oye. Muy bien. Entonces, ¿cómo definiría usted la acción del infinito cuando pasa del universo de Atzilut al universo de Briá? Es pasar del universo de Atzilut al universo de Briá, así como de Briá y Yetzirah y así de Yetzirah hacia, es Tzimtzum, autocontracción. Es decir, no se puede definir de un universo a otro nada más. De todos los universos es el mismo proceso de autocontracción en diferentes niveles. Si tú me dices, ¿cómo defino de Briá y Yetzirah? Autocontracción. Y si me dices de Yetzirah hacia, autocontracción. Todo el proceso, desde el infinito hasta hacia, es autocontracción. Claro, alguien puede decir, se movió la voluntad antes de la autocontracción, tuvo la voluntad de la autocontracción, pero yo también te podría decir, para que se mueva la voluntad de la autocontracción tiene que haber deseo que permita que se mueva la voluntad, no salimos nunca. En el infinito tú siempre puedes poner una palabra de causa-consecuencia, en el infinito no existe causa-consecuencia, ese es un error conceptual nuestro, decir que fue primero.
Es decir, si tú dices en el infinito que fue la voluntad primero, es falso, porque estás poniéndole una causa a una consecuencia. Y todavía no hay tiempo en el infinito para poner causa-consecuencia. Por eso no se puede nunca definir desde el infinito ningún tipo de definición, porque no tenés causa. Así que es lo no causado, no la voluntad. Es decir, es lo no causado porque el infinito es el que crea el concepto de causa. Muy bien. Continuamos. Porque aquí me gustó otro término que él me definió en el universo de Yetzirah, que es crear con conciencia. Entonces... a ver, conciencia se puede ver desde dos ángulos. La conciencia de la Ein Sof, que volvemos otra vez a ponerle al infinito algo que no se le puede conceptualizar, y la conciencia cuando se revela en el universo de Atzilut, que la conciencia puede ser definida por el equilibrio entre las fuerzas masculinas y femeninas. Cuando hay un equilibrio entre lo femenino y lo masculino, aparece la conciencia que puede dar lugar a la creación. Fíjate que Dat, que es la conciencia, solo puede existir si Jochma y Binah copulan bien. Y fíjate que Jochma lo cosmogónico es Atzilut y Binah lo cosmogónico es el universo de Briah. Entonces, si puede entrar la luz de Atzilut en Briah dentro del universo, y hay una copulación del masculino con femenino. Y si existe esa copulación, nace la conciencia. Entonces, ¿qué es conciencia? O mejor dicho, quizás, conciencia revelada, porque conciencia oculta, volvemos al infinito, ¿no? Pero conciencia revelada es aquella que tiene Kli, que tiene vasija, que tiene algo femenino, y aquella que tiene Or, que recibe masculinidad, que recibe energía. Entonces, claro, yo tengo un vaso que recibo agua, entonces necesito del agua y necesito del vaso. Porque si yo no tuviera vaso, el agua se me derrama, y si yo no tuviera agua, ¿para qué tengo el vaso? No tiene sentido, no podría beber. Para que exista el Dat o la conciencia, tiene que existir contenido y forma, tiene que haber luz y oscuridad, tiene que haber masculino y femenino. Si lo masculino es superior a lo femenino, o lo femenino es superior a lo masculino, se rompe la conciencia. Porque no hay conciencia, dado que no hay ese equilibrio. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es un dar y un recibir que me lleve a compartir. No puedo dar todo ni recibir todo. Si doy todo, estoy operando en potencia masculina. Si recibo todo, estoy operando en potencia femenina. ¿Cómo adquiero conciencia? Cuando logro dar y recibir en una forma que podríamos llamar fluida, equilibrada, tranquila, donde cuando estoy demasiado en el aspecto masculino me puedo poner un límite, y que cuando estoy demasiado en el aspecto femenino también me puedo poner un límite. Entonces, conciencia es saber situar los límites entre lo femenino y lo masculino en la oscilación constante. Pilar, tienes que hacerlo tú desde ahí. No me deja a mí desde aquí, desde control. Sí, quita el micro. Es que se ha quedado como bloqueado desde control. Le he dado yo, le has dado tú y se ve que se ha quedado bloqueado, pero desde el lado tuyo. No puedo quitar yo el micro desde aquí. Sí. Bueno, esta es la prueba, lo que estamos viendo, del desequilibrio de energías femeninas y masculinas. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que como cuando habla ella se escucha el retorno a través de ti o a través de mí, entonces yo le voy quitando el micro todo el rato para que no se escuche el sonido. Pero fíjate que al picar juntos chocaron. Sí, ya, dos veces. Bueno, dos veces. Bueno, entonces ahí me están demostrando, yo quiero acercarme a la práctica también, mientras se arregla esto, me están demostrando lo que es el problema del universo.
El problema del universo es justamente el problema que se ha presentado aquí. Cuando los dos están chocando, lo femenino y lo masculino, y no llegan a un acuerdo, quedan anulados ambos y no hay conciencia. Entonces, esta es la demostración práctica del problema de la conciencia del universo. Así que les agradezco que hayan chocado, porque desde el punto de vista de la prueba hemos probado el problema. Este problema es la prueba de todo lo que pasa en el universo, porque fue un choque no intencional. Tú la querías ayudar, y ella también. Sí, sí. Con la mejor intención, pero chocaron. Totalmente. Pilar, entra y vuelve a salir, si no se te va, sigues estando con el mute puesto. Si no puedes quitarlo del micro, entra y sal. Te lo digo porque sigues sin poder hablar. No te podemos escuchar. Creo que me escucha, ¿no? ¿Me escuchas, Pilar? Lo que te he comentado. ¿Me escuchas? No sé, no tiene cara de escucharte, ¿eh? No. Vale. Sal, vete y vuelve a entrar. Sí, es decir, el señor Luis Palacios está echando a la fuerza femenina. ¿Cómo es esto? No, es que técnicamente, si se va fuera, si ella se va y vuelve a entrar, volverá a ir el sistema operativo. Porque es que otra cosa no podemos hacer. No nos Bueno, eso en Cábala se llama Tzimtzum-Bet. Como entró mal, se destruyó el universo, entonces tuvo que entrar otra vez. Sí, a ver. Eso se llama segunda autocontracción. Pero creo que no sé. Ahora, a ver, la estoy sacando yo, ¿eh? Para sacar del estudio, para que vuelva a entrar. A ver, ahora ha salido ella, creo que la ha entendido. Y, doctor, ¿qué diferencia? O sea, usted hace cábala, pero también tiene que ver con la psicología. ¿Cómo es eso de psicología con cábala? ¿Cómo se entiende esos dos aspectos? Bueno, es la aplicación dentro del árbol de la vida. En la cábala tenemos el árbol de la vida, y lo que se utiliza es en las sesiones, en la terapéutica, aplicar el árbol de la vida buscando equilibrios y desequilibrios de la persona dentro del árbol de la vida. Entonces se puede aplicar dentro de la psicología como una herramienta. Lo que pasa es que es holística, ¿no? Porque abarca prácticamente todas las escuelas, dado que abarca las 10 dimensiones del alma. Perfecto. Pero utiliza también técnicas, vamos a decir, tipo de reprogramación, como puede ser la PNL, la hipnosis, otros sistemas. La cábala no enfrenta ninguna teoría en realidad. Todos los sistemas que estén ayudando al ser humano, en definitiva uno está con un sujeto, no con una escuela. Es decir, lo que hace es aplicar. De repente, si por lo junguiano usted ve que no funciona, puede aplicar algo de otra escuela. En realidad, lo que quiere la cábala es tomar todos los elementos de esta realidad para que nos ayuden y no dividirlos por escuelas. En el momento en que nosotros dividimos las disciplinas por escuelas, no estamos viendo la totalidad y estamos fraccionando la totalidad. Entonces, tenemos un gran problema desde la cábala porque unimos a todas las disciplinas, pero en muchos casos esas disciplinas no han nacido para unirse, han nacido para separarse. Porque el nivel de especialización que tenemos en Occidente y en el mundo moderno ha hecho que no veamos el todo. Cada uno ve un árbol, pero no podamos ver el bosque. Entonces la cábala lo que hace con todas esas escuelas es, de alguna forma, unificarlas de fondo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Ya regresé. Okay. Muy bien, doctor. Entonces, como usted bien dijo, la práctica, y entonces ya prácticamente vimos cómo se creó el universo y lo que puede suceder en la primera parte cuando nos desequilibramos de las energías femeninas y masculinas. Entonces, se rasga el universo y después tiene que volver a entrar. Entonces, ahora podemos continuar bajo esta temática. Si nos puede explicar la última contracción del universo de Yetzirah hacia.
lo que sucede con las energías es que se van uniendo, se van haciendo cada vez más densas, se llega a la materia que desde el punto de vista del árbol de la vida es la construcción de Malhut en el universo del reino, donde se tiene que revelar finalmente todo, pero es curioso ya el concepto en hebreo de Olam. Olam viene del término hebreo Neelam, que quiere decir oscurecer, ocultar. Entonces cada universo oculta el anterior. Entonces, cuando llegamos al último universo, al universo de la materia, lo curioso es que la materia oculta todas las energías dentro de la propia materia. Entonces, es el universo donde nosotros tenemos que revelar nuestro sentido, revelar la luz, pero al mismo tiempo el más complicado para revelarlo porque es el de más limitaciones, porque es el de más densidad. Entonces, aquí tenemos menos información, llega menos luz, hay mucha contracción, es como el final de la contracción, ¿no? Pero fíjese que en una embarazada el final de la contracción es como el nacimiento. Justamente cuando se termina la contracción está naciendo el bebé. Entonces aquí pasa algo similar, ¿no? En el sentido de que las últimas contracciones producen la materia, y en la materia lo que se produce es que se pueda ver en el campo de la materia esas energías que no se podían revelar en otro campo más alto. Entonces, ¿qué pasa en Asia o cómo pasamos de Yetzirah a Asia? Y podríamos decir que la materia, bueno, los físicos dicen que la materia del universo se creó hace 3.000 millones de años. Eso en el universo es poco, porque el universo tiene entre 14 y 15.000 millones de años. Quiere decir que la historia de la materia en el universo tiene 1/5 de la historia del universo. 4/5 de la historia del universo eran pura energía, que todavía no habían llegado a conformar la materia. Entonces quiere decir que la materia es algo nuevo en el universo, el último estadio, lo que se llama en textos bíblicos el Shabbat, el final, el descanso de Dios. El descanso de Dios no es ni más ni menos que la fase final de la creación de la materia en el universo. En este plano entonces aparecemos nosotros y aparecen otros seres vivos, pero aparecemos ¿con qué sentido? Con comer, dormir, reproducirnos, no. Aparecemos con el sentido de que venimos con una función, porque nuestra función es decodificar la energía para bajarla al campo de la materia. Es decir, si tenemos energía oculta en nuestro interior, esa energía la tenemos que revelar en el campo de la materia. Entonces cada uno de nosotros viene con un objetivo diferente y con el mismo objetivo todos. Tenemos un objetivo general, que es todos venimos a bajar información a la materia, y un objetivo diferente, que es que cada una de nuestras almas viene a cumplir con un tipo de energía, con un tipo de revelación diferente. Por ese motivo, desde el punto de vista de la Cábala, decimos que todos somos el Mesías, porque todos estamos revelando a Dios a partir de nuestra alma. Muy bien. ¿Podría poner un ejemplo práctico de la formación, de la generación de algo en nuestra realidad cotidiana, de cómo pasa por cada uno de los universos? Me acuerdo muy bien que en alguno de sus seminarios explicó, por ejemplo, cómo se forma un grano en nuestra piel. Claro, bueno, se puede explicar con cientos de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, con cualquier ejemplo de la realidad se puede explicar. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de un rotulador, ¿no? Que yo pueda utilizar, o un boli, que yo pueda utilizar, una lapicera. Eso indudablemente esto está en el universo de Asia, porque lo puedo tocar, está dentro de la materia. Si yo quiero saber en el universo de Yetzirah cómo se formó, entonces tengo que ir a la fábrica y ver todo el proceso de fabricación. Entonces, imagínense que este boli es el universo de Yetzirah. ¿Qué es el universo de Yetzirah? No se lo tiene que imaginar. Este boli es el universo de Yetzirah, es la materia. Ahora, yo quiero ir al universo de Yetzirah de este boli, y voy a la fábrica y veo en la fábrica cómo se produce. Ahora, yo quiero ir al universo de Briah, a los elementos que necesita la fábrica antes de que se cree este boli. Es decir, para que este boli exista, tuvieron que, bueno, la tinta, el plástico, estos diferentes elementos que se tuvieron que llevar a la fábrica en algún momento, de alguna parte. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el universo de Briah.
el universo de los elementos antes de pasar a la fábrica. El universo de Atzilut es la persona de la fábrica que diseñó el boli. Que claro, yo cuando veo esto, digo, ¿dónde está la persona que diseñó esto? Porque no la veo. Por eso el universo de Atzilut no se ve, aunque yo pueda ver el boli. Y el universo de Adam Kadmon es el dueño de la fábrica que contrató al que diseñó el boli. Creo que así más o menos la gente va a entender. Muy bien. Muy gráfico. Respecto a esto, porque, bueno, muchas veces nosotros decimos que somos los que estamos creando la realidad. Entonces, el ser humano tendría o debería pasar por todos estos procesos para poder generar una realidad, pasar por todos los universos. Claro. Nosotros pasamos por todos los universos, pero no conscientes. Nosotros somos conscientes de cómo utilizar este boli. Así que lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de no tirar este boli en la cabeza de nadie, sino que tenemos que saber que su función es escribir. Y el problema que tenemos es que no sabemos la intención del que creó este boli, porque nosotros lo utilizamos para tirárselo a la cabeza a alguien. Viene la cábala y le dice, ¿sabe qué? Este boli se hizo para escribir. Ah, no sabía, entonces dejo de tirárselo a la cabeza. El problema es que el boli nosotros lo tenemos que analizar profundamente para poder entender cuál es su función en la realidad. Si yo no conozco cuál es la función de la realidad de este boli, lo voy a utilizar para cualquier cosa, menos para la función que tiene. Y eso es el mal. Entonces, el mal se produce cuando nosotros no entendemos la concatenación de los universos. Porque por la naturaleza del boli, yo voy a saber cuál es su función. Pero si yo no conozco su naturaleza, entonces no voy a saber cuál es su función, y por lo tanto, al no saber cuál es su función, se lo voy a tirar a la cabeza a alguien, porque no conozco su función. Si no conozco la función de mi vida, se la voy a tirar en la cabeza a alguien. A mi vida, voy a entrar en conflicto con la gente. ¿Por qué hay tanta gente conflictiva? Porque en realidad no se ocupa de su propio proyecto personal. Si una persona está ocupada en su propio proyecto personal, no puede tener conflictos con otros. Todas aquellas personas que entraron en conflictos con otros fue porque estaban perdiendo el tiempo de su proyecto personal. Es decir, le tiraron el boli en la cabeza a alguien sin entender que este boli era para escribir. Muy bien, entonces podríamos decir que lo que nos ocurrió ahorita en el picar el micrófono los dos al mismo tiempo tiene una función en esta realidad. Como usted dijo, bueno, vamos a poner un ejemplo de claro cómo que sí. Todo en esta realidad tiene una función. El único problema es que nosotros no conocemos cuál es. Es decir, que tenemos que investigar la función de todo lo que sucede. Es decir, todo lo que sucede por algún motivo, alguna razón, por el funcionamiento del universo. Solamente que el problema es que como nosotros ignoramos por qué sucede, creemos que sucede y le ponemos, bueno, por azar. Nada y al azar en este universo. Lo que nosotros llamamos descontrol o entropía, como lo llama la física, que es una situación de que no se puede saber a dónde va nada, desde el punto de vista de la Matrix tiene una función. Es decir, el caos tiene una función. Por lo tanto, el caos está dentro del orden del universo. Muy bien, pues hemos podido experimentar el caos y que podamos a la larga encontrar qué fue lo que sucedió en este caos, que seguramente será muy benéfico. Nos restan pocos minutos, doctor. ¿Usted quiere hablar algo de la escuela, de los eventos? No, ni mi libro ni la escuela. Yo invito a todos a que puedan estudiar la cábala en todos lados. Hay grandes escuelas, está la escuela de Lightman, está el señor Goslan también con grandes meditaciones. Hay muchos maestros de cábala. Yo no invito a la gente conmigo porque conmigo se desequilibran muchos. Entonces prefiero que la responsabilidad del desequilibrio sea la de otros maestros. Ok, bueno, entonces la responsabilidad de este desequilibrio
le toca una parte a usted en ese momento. Gracias a todos y gracias por la invitación. Un placer muy grande. Muchas gracias, doctor. Un placer, gracias. Vale. Pues muchas gracias también a ti, Pilar. Ha sido un placer y un gusto todo lo que habéis comentado. No te escucho. Ahí, ¿no me escuchas? Hola. ¿Me escuchas ahora? Sí. Hola. ¿Me escuchas? Pilar. No me escuchas, ¿no? Ya te escucho. Vale. No, te digo que darte las gracias a ti y al doctor, a los dos, por esta entrevista con todo el contenido que habéis dado, que ha sido espectacular. Y me dijiste que también lo más seguro que probablemente el doctor lo podamos tener, ¿no? A partir de octubre, noviembre, ¿no? Sobre esos meses para seguir continuando con el tema. Sí, porque ahorita lo que pudimos avanzar es la transformación de la energía de los 5 primeros universos hasta llegar a la materia, pero esos universos también tienen transformadores de energía, entonces lo que seguiría es la interpretación del árbol de la vida cosmogónico y también el árbol de la vida humana, el árbol de la vida general, cosmogónico, y el árbol de la vida subjetiva. Entonces, sí, vamos a plantear una siguiente fecha para poder continuar, porque esto va como en un 30% de explicación. Que había quitado el micro. Que ya habéis escuchado que volveremos con él a partir de octubre-noviembre. Tendremos nuevas fechas en las cuales estaremos con el maestro y entrando más en cábala más profundamente. Entonces, todas las personas que nos estáis escuchando ahora, pues ya sabéis la fecha, ¿no? Cuando volvamos del periodo vacacional, pues volveremos otra vez con todo el tema de cábala y volveremos también aquí a tener a Pilar, que seguirá haciendo todas esas preguntas ahí para sacar información de toda esta temática. Pues muchas gracias, Pilar, por haber estado con nosotros también. Gracias, Luis. Muchas gracias. Nos vemos. Pues venga, hasta luego, Pilar. Y ahora, familia, pues vamos a poner...